Vamos a hablar sobre enterobacterias. Las enterobacterias pertenecientes a los gram negativos son oxidasas negativos. No se nota bien. Oxidasas negativos. O sea que van a ser anaeróbicos. Porque no van a tener el citocromo, no sé qué. No. Ya, pero la cosa es que van a ser anaeróbicos. ¿Ya? La mayoría son intestinales. Por decir todos. No, ya todos son intestinales. Y normalmente forman parte de la flora bacteriana. ¿Okay? Entonces deben ser comensales, normalmente. Su medio de cultivo, como los vamos a diagnosticar, va a ser el agar MacConkey. ¿Por qué el agar MacConkey? Se estarán preguntando. El agar MacConkey, primero, tiene sales biliares. ¿Okay? Eso va a hacer que no crezcan bacterias gram positivas en su medio. Luego tiene lactosa. La lactosa es importante porque las enterobacterias se van a clasificar en fermentadoras de lactosa y no fermentadoras de lactosa. Entonces, que el agar MacConkey tenga lactosa va a ser precisamente para identificar a esas bacterias. Y tiene rojo neutro. ¿Para qué sirve el rojo neutro? Es un indicador de pH. Si el pH aumenta, va a salir unas colonias rojas, o sea, significa que hay enterobacterias fermentadoras de lactosa. Si el pH baja o se queda donde está, normal, neutro, pues las colonias van a ser incoloras o translúcidas. Eso indica que las enterobacterias que están presentes no son fermentadoras de lactosa. Entonces, en conclusión, agar MacConkey para hallar enterobacterias fermentadoras de lactosa o no fermentadoras de lactosa. Por eso es su diagnóstico con ese tipo de... Vamos a hablar de su capacidad antígena. Como la mayoría de bacterias, tiene el antígeno somático O, que es de su lipopolisacárido, su antígeno K, que es de su cápsula, y antígeno H, que es de su flagelo, o de su flagelo, porque tiene otro antígeno P, que es del pi. Ahora, esto también tiene antígenos de anillos, ¿ok? Eso es importante porque eso es su estructura interna de la bacteria. Tiene antígeno del anillo L, del P y del MS. ¿Para qué sirven todos estos? Es como un motor, que es su estructura de locomoción. Adentro de esos anillos le sirven para su movilidad y para poder usar su flagelo. Esto va a ser importante luego, junto con sus pilis, ya les voy a explicar por qué, porque tiene una capacidad bastante exclusiva que es de él, que es puede subir sobre el lugar donde está, puede trasladarse fácilmente por sus pilis y por su flagelo. Ya. Ahora, su elemento patológico va a ser el antígeno P, que va a ser de sus fimbrias o de sus pilis. Este antígeno P, o sea, mediante el antígeno P de sus fimbrias, va a reconocer los receptores de membrana de la pared intestinal. ¿Okay? Entonces eso le va a permitir adherirse, invadir, destruir o generar citotoxinas, que ahorita vamos a ver porque hay bastante clasificación dependiendo de la especie. Entonces tenemos ya la clasificación. Vamos a dividirlas en coliformes y no coliformes. Las coliformes son las que van a fermentar lactosa, son fermentadoras de lactosa. Y estas a su vez se van a dividir en dos, las que fermentan rápidamente la lactosa y las que fermentan lentamente la lactosa. ¿Okay? Acá lo que nos importa es las que fermentan rápidamente la lactosa. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el Escherichia coli. El Escherichia coli normalmente va a estar en el colon. ¿Okay? Es una bacteria de la parte de la flora bacteriana, anaerobo facultativo de nuestro cuerpo. También usamos la Escherichia coli como indicador de contaminación fecal. Si está en aguas, significa que esa agua está contaminada. Luego, es una de las principales bacterias que van a causar infección urinaria. ¿Por qué van a causar infección urinaria? Porque su pila le va a permitir ascender, le va a permitir movilizarse. Ahora esa infección urinaria puede localizarse ya sea en el riñón, sea en la vejiga o puede seguir subiendo. Puede estar en los uréteres, puede estar en cualquier parte del sistema urinario. ¿Okay? Justamente por su pila, lo que les dije de su sistema de locomoción. Ahora, a su vez, la Escherichia coli se va a dividir, bueno, retomando el tema. Ya. Entonces, la Escherichia coli se va a clasificar según su ejemplar en unos cuantos importantes. Hay más, pero los que nos importan son estos. Más que nada los dos primeros. ¿Okay? Escherichia coli, enteropatogénica. Para abreviar, SP. ¿Okay? Va a producir unas citotoxinas, las cuales van a producir lisis de los enterocitos.
lo que va a producir una mala absorción. Al ver una mala absorción va a provocar diarrea. Okay, la diarrea de las que vamos a hablar ahorita van a presentar tres características. Okay. No siempre, pero normalmente siempre está aquí. O es acuosa, o tiene sangre, o tiene moco. Ya esas tres características. Entonces, la Escherichia coli patógena va a presentar una diarrea con moco, nada más. No va a tener ni sangre ni va a ser acuosa. ¿Okay? Y normalmente se autolimita, entonces por eso no va a generar, a pesar de que causa lisis, no va a generar hemorragias. Por eso no va a tener moco. Ahora vamos a la otra parte, que son las Escherichia coli enterotoxigénicas. Estas van a generar enterotoxinas. Las enterotoxinas van a producir una enzima que a su vez va a estimular otra enzima que es la AMP cíclico. ¿Okay? Esta va a abrir canales de calcio y va a liberar pues, ¿no? Sodio y potasio hacia el lumen intestinal. Lo que va a producir la diarrea del viajero, es importante. La Escherichia coli enterotoxigénica produce la diarrea del viajero. La del viajero se caracteriza porque es muy acuosa. Entonces, aquí en las enterotoxigénicas no va a haber lesión, ¿ok? A cambio, se diferencia mucho de las enteropatogénicas porque sí hay lesión. Listo. Pasamos a la Escherichia coli enteroagregadores. Va a estar presente en el moco, va a hacer que se produzca mucho moco, ¿ok? Y eso va a hacer que vaya a haber obstrucción de enzimas. Lo que va a hacer que la diarrea, que va a ser bastante persistente, sea acuosa, también produce diarrea del viajero y con moco, que es su principal diferencia con las enterotoxigénicas. Luego pasamos a la Escherichia coli enteroinvasiva, que como su nombre dice, va a invadir el epitelio colónico, lo que va a producir que vaya a haber una diarrea acuosa y sanguinolenta. También aparte va a producir fiebre, cólicos y tenesmo. O sea que vas a querer ir al baño y a pesar de que quieres ir al baño no vas a poder pecar. Luego tenemos a la Escherichia coli enterohemorrágica. Su nombre dice, pues también va a ser invasiva, va a ser muy sanguinolenta, va a ser bastante acuosa, pero su principal diferencia con las enteroinvasivas es que no va a presentar fiebre, pero sí los otros dos síntomas, cólicos y tenesmo. Y como va a ser sanguinolenta, las enterohemorrágicas van a poder potencialmente producir una anemia hemolítica. Ahora, hay una especie que es más o menos nueva, o los nuevos reportes identifican a la Escherichia coli O157H7. ¿Qué significa que sea O y H? Bueno, va a depender de sus antígenos O y su antígeno H. O sea, es su antígeno de los lipopolisacáridos y su antígeno H, que es el del flagelo. Esta va a producir endoxina de Shiga, que normalmente también lo tiene la Shigella. ¿Okay? Va a causar muerte celular porque va a bloquear la transcripción del ARN y la síntesis proteica de los enterocitos, lo que va a causar daño endotelial. Inclusive se puede diseminar y irse al sistema nervioso central, puede irse a los riñones, puede salir de ellos extrarrenal y también puede producir la anemia hemolítica, justamente porque provoca muerte celular, también es hemorrágica. Normalmente la Escherichia coli va a producir los síntomas después de 3 días de haberse infectado. ¿Okay? Luego de estar en el segundo o tercer día ya debe estar presentando síntomas prodrómicos, o sea que no son exclusivos de la enfermedad. En el 90% de los casos va a producir diarrea con sangre. Ahora, esta diarrea con sangre y todos los síntomas, al 7º día de haberse infectado y presentar síntomas, se puede autolimitar. ¿Okay? Va a haber una resolución espontánea. Hay casos muy bajos, porcentaje, un 15% de porcentajes, que puede producir un síndrome hemolítico urémico, que sería algo grave, pero no es muy frecuente, solo para que lo tengan en cuenta. Ahora ya pasamos, como les dije, estas eran las fermentadoras de lactosa de efecto rápido, y las que son lentas, bueno, tenemos a Citrobacter, a la serratina y algunos más que ahorita no nos importa mucho hablar. Aquí ya vamos a pasar directamente a las no coliformes, ¿okay? Que son las que no van a fermentar lactosa. Tenemos a la salmonella, la shigella, la glicemia, la proteus, la morganella y a las pseudomonas.
¿Cuáles de las dos? Ahorita solo vamos a hablar de la Shigella, muy escasamente, y de la Salmonella. La Shigella va a producir la disentería con diarrea y sangre. Pero normalmente es la Shigella sonnei, que es la más común. Ahora, dentro de la Salmonella, ya pasamos a la Salmonella, vamos a tener que se divide en dos. Tenemos dos salmonelas. Una Salmonella gastroentérica y otra Salmonella tíficas. Dentro de las salmonelas gastroentéricas vamos a encontrar a dos representantes. A la Salmonella enteritis y la Salmonella typhimurium. Las dos van a provocar la enfermedad que se llama salmonelosis. La Salmonella enteritis va a ser invasora y va a provocar una diarrea abrupta, muy aguda. Y la Typhimurium va a estar presente en las heces de las ratas. Las dos van a atacar, como dice su nombre, al sistema gastrointestinal. Tenemos las Salmonella tifoparatíficas, ¿okay? Que van a provocar fiebre tifoidea, que eso es importante. ¿Okay? La fiebre tifoidea puede ser causada por dos especies, o sea la Salmonella typhi o la Paratyphi A. ¿De qué se trata esta enfermedad? Va a haber una invasión de la mucosa, ¿okay? Incluso puede llegar a otros órganos, como el hígado, el vaso o la médula ósea, siendo el hígado donde más va a atacar y más afectado. Va a presentar roseolas tíficas, que son como un exantema por la parte abdominal, y también en el hígado y el vaso puede provocar megalias. Entonces, la fiebre tifoidea se caracteriza justamente por esos dos síntomas, las roseolas tíficas y las megalias. Ahora, sus síntomas va a depender de qué semana esté. Si es la primera semana, van a ser síntomas prodrómicos, fiebre, malestar general, y ya está. Si es la segunda semana, la enfermedad ya ha progresado, porque de la fiebre va a provocar una fiebre de 40 grados centígrados, lo que puede provocar delirios. En la diarrea va a provocar diarrea y estreñimiento, eso es algo raro, solo la Salmonella lo tiene. Va a estar en un cuadro entre diarrea y estreñimiento, va a ir fluctuando. Y las megalias, como dije, puede provocar hepatomegalia o esplenomegalia. La tercera semana ya puede provocar hemorragias. ¿Por qué? Porque va a haber perforación. Y si hay perforación, a veces puede llegar ya a una peritonitis. Y también abscesos que van a provocar las inflamaciones. En la cuarta semana, normalmente la temperatura baja. Si no se ha complicado con hemorragias o perforaciones, debería la enfermedad autolimitarse, pero el debilitamiento todavía va a perdurar. ¿Cómo se va a tratar? Tenemos, la primera opción siempre es la ciprofloxacina. Si no hay ciprofloxacina, vamos a tener a la ampicilina como segunda opción. Y ya, eso sería todo, chicos.